Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Espero que usted tenga un excelente descanso a esta hora, ya siendo las 22 en vivo. Estamos el día de hoy en nuestro programa Retruco y hablaremos de un tema que la verdad que nos afecta directamente a todos. Hoy en día cargar un estanque de benzina cada vez se ha hecho más caro. Realmente han pasado las cifras de los 1.090 pesos en cada una de sus bencinas. Cuando hablamos de hacer un pedido en un supermercado, las canastas básicas incluso ha aumentado y un incremento. Cuando hablamos de la inflación, ¿qué realmente estamos conversando? Cuando hablamos de que la vida lamentablemente ha subido absolutamente todo, lo vemos reflejado no solamente en la economía familiar, sino que esto ha sido a nivel global. ¿Y cómo afecta e inyecta directamente en Chile? ¿Cómo hoy en día analizamos lo que es la economía? ¿Qué es realmente la inflación? ¿Estamos frente a una inflación global o a nivel nacional? ¿Cuánto sabemos realmente y cómo podríamos incluso tomar cartas en el asunto y analizar, ver y cómo hoy en día podríamos avaliar esta situación que yo creo que directamente nos afecta a cada una de las familias, independiente de cuáles sean sus ingresos económicos? El día de hoy estaremos con José Luis Oyarzo Galvez, ingeniero comercial, máster en Economía Internacional y candidato a doctorado. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto estar con nosotros. Hoy día analizaremos el escenario económico en Chile. Sí, ¿Cómo pues. estás? Oye, muy bien y muy agradecido también, Paola, que me hayas invitado, por ejemplo, a este espacio, porque nos permite llevar la academia, el aspecto de la educación superior aquí, para que la gente en su caso hoy en día tal vez tenga un poco más de conocimiento, interiorice un poco más los temas, porque la economía es algo que son las reglas del juego que nosotros tenemos en nuestro entorno. Como uno dice, directo y directamente nos afecta, claro, de la misma forma. Nos afecta. Un programa Retruco el día de hoy que estamos hablando de temas como ha sido la pandemia también, como todo se ha ido reacomodando. El tema de hoy hablamos de contingencia, de temas de interés, de temas que hoy en día están en la palestra ciudadana. Y hablemos de economía. Bueno, cuando hablamos de candidato a doctorado, porque estás presenciando un doctorado, estás realizando un doctorado, ¿no es cierto? Sí, estoy en pleno eso. José, nosotros con Luis hemos hablado en varias oportunidades al respecto de la economía, de lo que entendemos. Recuerdo en su momento cuando hablamos de los retiros, hablamos de las AFP. Siempre tú has sido, aparte de ser académico, un impulsor de que la gente tenga conocimiento, de que realmente sepamos los términos, las condiciones y que nos hagamos parte también, porque cuando hablamos de economía a lo mejor lo vemos tan lejano. Pero cuando hablamos de economía también nosotros tenemos una responsabilidad a saber. Lamentablemente directamente no podemos ejecutar alguna acción porque estamos a veces limitados de manos, porque depende a lo mejor de herramientas más fiscales o estatales, pero tenemos que estar al tanto de lo que sucede cuando hablamos de los retiros, cuando hablamos incluso, ¿te acuerdas?, de los fondos. Creo que con los retiros hay mucha gente que recién supo qué fondo estaba. Sí, así es. Hay un montón de cosas que nosotros hemos conversado en varias ocasiones, Paola, y que en realidad, claramente yo trato de que esa información, de la información que nosotros tenemos, la vayamos entregando, la vayamos conversando. En realidad la gente se empieza a interiorizar de que básicamente, al igual que la educación cívica, que la historia, que la filosofía, son elementos que son vitales dentro de tu formación como ciudadano. La economía, la educación financiera son aspectos enormemente importantes, de tal manera que las familias deciden muchas cosas económicas. Decides cuánto te va a endeudar, cómo vas a distribuir los recursos que tienes en tu casa, decides en ocasiones estudiar, en ocasiones decides un montón de cosas. En particular la economía es cómo tú vas a distribuir los recursos.
Y la distribución de los recursos toma una gran cantidad de temáticas, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a colocar esta cosa? ¿Qué voy a dejar de hacer? El Estado en ocasiones también constantemente toma decisiones porque el Estado es como una casa más grande solamente, ¿cierto? El Estado solamente es como una casa más grande y tiene que tomar decisiones que son tremendas. Lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Los gobiernos tienen una responsabilidad tremenda en el quehacer del funcionamiento económico, Paola. Juan Luis, cuando hablamos de la economía, ¿qué tendríamos que saber? Vamos a la historia, vamos un poco a educarnos, porque creo que esto es muy bueno, porque todas estamos hablando ya del IPC, de la inflación, hablamos del aceite. ¿Qué ha pasado este impacto de por qué el aceite ha subido hoy en día? Incluso hay muchos memes al respecto de esto, una situación desde que encontramos aceite en oferta, 790 pesos, y acá obviamente lo encontramos a eso porque estábamos en un recinto franco. Hoy en día encontrarlo arriba incluso de los 3.900 pesos un litro, si hablamos a nivel regional, donde se habla de ahora el oro líquido. Cuando hablamos de la economía, tenemos hartos minutos para poder conversar y desglosar y hablar al respecto de por qué se genera esto, si que hay un impacto directamente con también la guerra en Ucrania, los efectos económicos de la pandemia que se están notando ahora después de 2 años. Pero vamos a la economía chilena, situemos, porque a veces vemos tan lejano algunas cosas, pero hay que situarlo en nuestro país, en Latinoamérica, en América del Sur. ¿Y qué es lo que pasa efectivamente con Chile? Y hablemos de la educación de la economía. ¿Qué es la economía? Mira, la economía como tal es cómo tú vas a distribuir los recursos, no es nada más que eso. De tal manera que al igual que la casa, llevemos esto de la gran economía a un aspecto en tu casa. De forma constante, yo creo, tú, Paola, tienes que tomar decisiones en casa, ¿cierto? Tienes un presupuesto que está limitado a lo que gana tú con tu pareja, con tu familia, y en algún momento hay que tomar decisiones. Ok, voy a generar y voy a gastar en educación, me voy a comprar un televisor, me voy a dar un tiempo para esto, voy a gastar en comida. Y quiere decir que la historia del hombre, la civilización, la humanidad, constantemente ha estado en esa toma de decisiones. De tal manera que antes era distinto, ¿cierto? Porque antes de 1700, 1600, en realidad había mucho trabajo de agricultura. La fuerza fundamental era el ser humano, era la máquina que existía en ese momento. Y en ese contexto quiere decir de que en realidad ahí uno empieza a entender por qué, por ejemplo, en algunos momentos, claro, el hombre tomó la decisión de tener a otros como esclavos, porque si tú te das cuenta, el ser humano se convertía como la pieza fundamental para la productividad. Exacto. Entonces quiere decir que yo tomaba a estas personas, las utilizaba y las canjeaba como mercancía. Entonces tú te empiezas a hacer que, básicamente, wow, ahora si lo miras, tú empiezas a decir, chuta, qué terrible era lo que sucedía en ese momento. Pero sin embargo es una evolución. La economía va evolucionando hasta que en realidad ese hombre, de cierta manera, es reemplazado con ciertas maquinarias, en particular en 1800, donde ya empieza a formarse la economía que hoy en día conocemos. Y si hoy en día lo llevamos a la historia, es la automatización. Es la automatización. Nos damos cuenta con una que hoy en día, a mí, la verdad le tengo que decir, y a lo mejor me hago cargo de esto. Dale. Creo que el servicio y la mejora de la atención, hoy en día queremos todo muy instantáneo. A mí me preocupa y creo que somos muy gringolandia. Creo que está bien, va avanzando hacia allá, pero los puestos de trabajo igual corren peligro. Cuando hablamos de una cajera a versus una caja que es autoservicio, que busca en el fondo la rapidez, que busca estos productos más de 10, pero también hablamos que compite con el campo y con la fuerza laboral. O sea, lamentablemente, y eso afecta directamente a la economía también. Paola, no podemos evitar ese avance. Eso es lo terrible, de tal manera que hay economistas que durante harto tiempo hemos hablado de lo mismo. No podemos evitar ese avance tecnológico en donde la empresa, de forma constante, no es que quiera sustituir al ser humano como tal, sino que trata de buscar alternativas que le generen tal vez una disminución de sus propios costos. Uno de los principios económicos y financieros de la empresa es la minimización de sus costos. De tal manera que eso te permite ganar un margen extra. De tal manera que suceden elementos terribles. Desde la revolución industrial de 1800 han pasado 4 revoluciones, ¿cierto? La revolución industrial, que tuvo un impacto tremendo en la productividad. Luego vino la revolución tecnológica, la revolución de Internet como tal, y ahora estamos en una revolución que se dice que es la más terrible que puede existir hoy en día. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre? Porque se llama la revolución 4.0. Donde se mezclan dos cosas. Primero, la automatización, que tú bien lo dices con las cajas automáticas, que la veíamos tan lejanas. Y también la inteligencia artificial. Son dos elementos que ahora se conjugan y te generan un problema mayor. Pero mira, que fueron una herramienta fundamental en la pandemia. Hay que decirlo, que un acompañamiento, una comunicación. Yo creo que hay varias cosas que ayudaron, pero como dice, hoy en día estamos en la revolución 4.0. No la sabía y qué bueno hoy en día. ¿Y esto afecta a la economía? Afecta tremendamente porque quiere decir, por ejemplo, en enero se anunció entonces el despido de 50.000 cajeras a nivel nacional por este grupo de cajas automáticas.
O sea, quiere decir de que esto va a ir en aumento. En algún momento nosotros vamos a encontrar, Paola, de que en un supermercado no va a haber gente. Más allá de los guardias que tienen que existir y la seguridad, tú no vas a tener personas, ¿cierto? En un supermercado. De hecho, por ejemplo, si tú vas a algunos supermercados en Santiago, en determinados lugares, tú vas a descubrir que no hay personas. Claro, incluso en algunos países más, claro. En Europa, por ejemplo, Sí. incluso en Holanda hay una pistolita que uno va con Sí. el código y saca automáticamente, ya no está el equipo humano. Bueno, en Seattle hay un supermercado que es un supermercado Amazon, en el cual tú ingresas con tu teléfono y no hay ninguna persona. De tal manera que incluso los productos, ni siquiera la pistolita, los productos están todos a través de sensores, de tal manera que cuando tú agarras un producto, se descuenta de forma inmediata en el inventario y te lo carga tu teléfono. De tal manera que tú vas, sacas las cosas, sales del supermercado y listo, y terminaste. Ese supermercado es el que se viene, Paola. Y eso va a provocar que si el Estado no genera herramientas, no genera elementos para que existan una reconversión laboral de las personas, en realidad vas a generar un problema enorme desde el punto de vista del desempleo. Imagínate, existen autores que dicen que de aquí al 2025, estamos hablando de 3 años más, el 50% de los puestos, que son puestos de baja calificación, van a ser reemplazados. Pero el actual gobierno también Sí. dio a conocer también la agenda Sí. económica y habló también de varias fuentes de empleo que era una de las partes fundamentales, pero estábamos hablando de la microeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, ¿qué quiere decir? La microeconomía, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de, como su nombre lo indica, no es menos que la macroeconomía, sino que en algún momento, al igual que las especializaciones médicas, empiezan a surgir especializaciones al interior de la economía, ¿cierto? Como el médico se podría convertir en cardiólogo y el otro se podría convertir en dermatólogo. En el aspecto de la economía, algunos se pueden convertir en microeconomistas o en macroeconomistas. La microeconomía se refiere al funcionamiento pequeño del ser humano. Por ejemplo, a mí me encanta porque trata de actualizar, por ejemplo, Paola, ¿cuál es tu comportamiento? Tú como individuo, ¿cierto? Ya. ¿Cómo eliges los productos? ¿Cómo te comportas y te relacionas con la empresa a través de tu trabajo? Y la macroeconomía trata temas que son un poquito más amplios, ¿cierto? Como por ejemplo las tasas de desempleo, cómo crece el país, las tasas de interés, o sea, todo lo que está en boga hoy en día son elementos que conforman parte de la macroeconomía como tal. Ahí está la diferencia que nosotros encontramos. Y vemos tan lejano esta propuesta del gobierno que habla de la cantidad, creo que tiene un número específico Sí. del crecimiento, que en especial colocar un potencial crecimiento en el empleo e incluso con ciertas Sí. iniciativas como prolongar lo que viene del gobierno anterior, como este IFE laboral, entre otros. ¿Lo vemos? ¿Cómo se ve el escenario en la forma económica? Porque si estamos hablando que hoy en día vemos que la automatización llegó para quedarse y reemplazo, tú mencionas una cantidad de personas que han sido Sí. desvinculadas de sus empleos, especialmente cajeras. Y aparte, y quiero que esto no se tome personal, cuando hablamos de la migración que existe en Chile y que hay una mano de obra detrás de ella. También. La mayoría de los migrantes que vienen, especialmente de algunas nacionalidades que conocemos, sabemos que vienen con un título, sabemos que tienen hoy en día, pero tienen que convalidarlo. Hoy en día muchos de ellos vienen con una fuerza laboral, una mano de obra y que va de la mano donde hoy en día existen mayores desvinculaciones. Sí. ¿Cómo se ve el escenario entonces cuando lo vemos de esa forma? Cuando vemos un escenario ahora con el aspecto del desempleo, yo siento que el Estado va atrás de lo que muchos estamos tratando de inculcar. Y va atrás porque, por ejemplo, no existe claridad sobre cuáles son las rutas específicas que van a asumir servicios como el CENSE en ocasiones. De tal manera que en ocasiones esos servicios se han quedado atrás. Hay un entendimiento de la economía, tanto en temas de pobreza, de capacitación, que en realidad conforman parte de una antigua forma económica. Y se entiende porque forma parte de un servicio, que está burocratizado en ocasiones y con una gran cantidad de temáticas. De tal manera que, claro, yo siento en lo particular, y aquí me hago responsable de esas palabras también, de que en realidad como Estado vamos atrás de esta revolución 4.0. Imagínate que el tema de las cajeras, si tú ves alguna entrevista en la cual me hiciste, yo lo vengo hablando de 4, 5, 6 años. Y en enero nosotros vimos que aquí desvincularon a 50, 60 cajeras y el Estado no hizo ningún prototipo de reconversión laboral. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Quedan apartadas del oficio porque son personas que en ocasiones, Paola, llevaban 17 años Pero trabajando, ¿cuál es el 15 panorama hoy años. en día si visualizamos en 2022? Sí. Como en su área también como máster en Economía Internacional, ingeniero comercial. ¿Cuál es el escenario económico que tiene Chile y en especial cuando hablamos de las nuevas contrataciones? Porque uno habla de la economía, claro, de la alza de los precios. Hoy en día estamos con esto de las canastas básicas, que varios de sus productos, que hay un listado de productos que son de la canasta básica han aumentado.
Pero claramente una persona que no tiene un empleo laboral hay una complicación económica. Comenzamos desde los inicios, de lo que son las remuneraciones, de mi ingreso económico para que yo poder abastecerme día a día o mensual, ir pagando mis cuentas y abastecerme para tener esta canasta básica. ¿Cómo se ve el panorama en el efecto de empleo? Yo creo que es un buen panorama porque hay una situación durante este 2022. Nosotros tenemos el último indicador de desempleo, es un 4,1 en Magallanes. Pero son cifras realmente, y lo voy a decir, reales, Dale. porque hoy en día con la pandemia el trabajo informal, hay que decirlo, o sea, se dio a conocer las cifras de trabajo informal, que yo creo que quedamos cortos incluso. El emprendimiento, hay muchos que hoy en día también boletean, que no tienen un contrato de trabajo, a lo cual no tienen tampoco ningún tipo de indemnizaciones, entre otras cosas, y derechos. Y me imagino que el trabajo informal también existe e incrementó en la pandemia y nos dimos cuenta de este grupo, de esta fuerza laboral que lamentablemente tampoco tenía herramientas para poder aguantar una medida de crisis económica familiar. Pero el ser humano siempre se renueva, siempre hace algo en alguna situación, de tal manera que por lo general esos indicadores, ese 4,1 que te menciono para Magallanes, es un indicador que básicamente también incorpora ese desempleo informal, ¿cierto? Es una especie de estimación donde se genera una muestra y se genera efectivamente ese concepto de ese 4,1 que es un porcentaje bajo. En la pandemia nosotros vivimos un tiempo que fue complejo. 8 puntos y tanto. Claro, digamos, ¿no? tuvimos sumamente complejo porque estamos acostumbrados a un nivel de desempleo que en realidad ronda el 2, 3 con suerte. De tal manera que tuvimos aquí un proceso de desempleo que en realidad en algún momento desestabilizó a las mismas familias. Eso generó un inconveniente mayor, que en ocasiones yo siento que el Estado llegó muy tarde para poder solucionarlo. ¿Qué sabemos por economía? ¿Qué entendemos por economía? Cada uno de nosotros que nos está viendo hoy en día, ¿qué entendemos quienes no somos expertos en esto? ¿Qué tendríamos que saber y qué entendemos? Que la economía tú lo aplicas en tu casa. Era lo que yo te mencionaba antes, ¿cierto? Tú te ves obligada en algún momento a tomar decisiones sobre cómo Cuando hago lápiz y papel, Claro. y digo, gasto luz, Eso gas, es economía. agua, supermercado, eso es economía. Eso es economía. Cómo tú vas a distribuir tus recursos en todas las necesidades que tú tienes. Tú tienes necesidades de vestirte, tienes necesidades de comer, etcétera. Entonces, en el momento, tú vas juntando los ingresos y hay muchas personas que lo hacen de forma inconsciente nomás, ¿cierto? Recurren al endeudamiento cuando no te alcanza. Pero hay un país es porcentaje lo mismo. mayor, que hay un porcentaje, Juan Luis, y lo hablan las cifras, que el chileno vive endeudado. El chileno vive con la tarjeta, y ni siquiera de crédito, con la tarjeta del retail. Porque hay que decirlo, estas grandes marcas, estas grandes tiendas tienen un acceso desde la dueña de casa que no tiene un ingreso, o incluso un estudiante mayor de 18 años, que te dan una tarjetita de 100.000 pesos mínimo, que es un crédito, que este crédito tiene una tasa de interés, y al comprar en cuotas, y claramente si uno compara, y que eso es lo que uno nunca pregunta, ¿cuál es la tasa de interés que tiene? ¿Cuál es el CAE? ¿Cuál es el porcentaje? Tal cual. ¿Qué es la renegociación? ¿Qué es el refinanciamiento? Y claro, yo digo, no, si la cuota me va a salir muy conveniente, la cuota me va a salir, cada vez que yo pague mi tarjetita me va a salir 10.000 pesos más, pero eso si a lo mejor tenía una deuda de X valor, eso a lo mejor creció el 3 veces más si yo la voy renovando y estoy pagando los intereses. Pero eso nadie nos educa. Cuando comenzó la educación financiera, a través de los bancos, a través de las financieras, a través de la Casa de Retail, que era la obligación de dar a conocer estas cifras, creo que ahí tuvimos que aprender un poquito más. Pero es el gato cuidando la carnicería, Paola, ¿no? Porque en realidad nosotros le entregamos esa responsabilidad de la educación financiera al que te entrega y al que te fomenta tu deuda. De tal manera que, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de las universidades, el rol de los institutos profesionales, los cuales dicen, ya, compadre, mira, de esto se trata la educación financiera? Quiere decir que nosotros, no sé si te das cuenta, estamos un poquito atrás. Pero creo que todavía falta, Juan Luis, conocer, llevarlo a un idioma claramente que sea transversal, que sea didáctico, que sea entendible. Una señora, que no quiero decir que no tenga las capacidades para poder entender o educarse en esta área financiera, pero a todos nos cuestan. Cuando uno dice, no, el 3,8, el 3,8. ¿Qué es el 3,8? Que es el 3,8 y yo me voy a otro banco y tengo el 2,1, no sé. Creo que son cifras que a lo mejor datos que se manejan de las personas que sí tienen el lado técnico y profesional para entender. O la persona que tiene la capacidad de cotizar. Pero cuando uno necesita las lucas, especialmente por esta pandemia, yo creo que las tarjetas fueron las más utilizadas y uno dice, bueno, un avance lo necesito, tengo que comer, tengo que vivir, tengo que pagar las universidades. Y ojo, acá voy a decir algo, las universidades no bajaron sus precios. No. De hecho, en el índice de inflación, que seguro vamos a hablar en el próximo bloque, tú te das cuenta que los aspectos que más subieron, tú tienes toda la razón, son alimentos y la educación.
y la educación superior son los dos indicadores que más subieron en este mes de marzo. Y tenemos que pensar que no todo el mundo tiene gratuidad. No todo el mundo tiene gratuidad. Y claramente. hoy en día para muchos tuvieron Sí. que conocer lo que era el registro social de hogar. Sí, pero Paola, esa es cómo yo construyo el Estado. En algún momento, si tú te das cuenta, el Estado se conversa cómo nosotros lo vamos a hacer. Por eso surge, por ejemplo, el proceso constitucional actual, ¿cierto? Que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas, pero quiere decir que es una instancia para que nosotros nos sentemos y conversemos lo que quieren. Por ejemplo, en algún momento podríamos indicar, tú por cada producto que tú compras, Paola, tú estás pagando un 19% de IVA. ¿Por qué no discutirlo y llegar y decir, por ejemplo, oye, y hay productos que no deberían tener IVA? Por ejemplo, un medicamento. Como ocurre, por ejemplo, en otros lugares de Estados Unidos o en Europa, que dicen y se colocaron de acuerdo una diferencia y generamos una diferencia. Entre una farmacia que no Sí. tiene fines de lucro a otras farmacias Claro. que son a base de fundaciones Sí. y una farmacia que pasa a ser comercial. Por ejemplo, entonces quiere decir, pero eso nos colocamos de acuerdo. Es, por ejemplo, reunirse y empezar a decir, a ver, ¿qué cosas tú consideras para la generación del país que son importantes? Si tú te das cuenta, nosotros ahí hablamos, y estamos hablando de economía también. Es, oye, para mí la educación tiene que ser gratuita, para mí la salud tiene que ser gratuita, tienen que haber también alguna responsabilidad por parte del Estado para las pensiones. Entonces quiere decir que esos temas se conversan, se Quiero llevar la discuten. economía a nivel regional y Sí. acá creo que mis amigos de Zona Franca no les voy a caer muy bien, pero creo que igual hay que hablarlo. ¿En Zona Franca se paga IVA? No, se paga un pequeño tributo que creo que llega al 3% y algo, Claro, nada porque más. cada vez que aumenta cada Sí. año se va descontando. Hace Sí. muchos años atrás era el 0,8 y hoy en Sí. día va al 0,00. Pero como cliente, Lo que pasa es que... porque a veces comparamos los precios Sí. de un sector a otro. Por ejemplo, un televisor en el retail, Sí. y hago comparación a un televisor a lo mejor a tal casa comercial o tal local que puede estar en Zona Franca, y acá no tengo nada contra ningún local de Zona Franca, hablo en Por general, supuesto que no. lo que uno podría pensar. Y nosotros estamos acostumbrados, que encontramos precios a lo mejor más convenientes, sí, efectivamente. Si nos vamos a la actualidad, si buscamos un aceite, está totalmente más barato que lo que se encontraba en el norte de nuestro país. E incluso hace meses atrás también estaba mucho más económico. Pero cuando viene cuando viene el turista nacional, Sí. no encuentra Zona Franca barata. No, no. Pero ahí eso tiene una razón. Por ejemplo, cuando nosotros, en algún momento, no sé si tú creciste aquí en Magallanes, ¿cierto? Tú te empiezas a dar cuenta que Magallanes antiguo era un Magallanes distinto al de ahora. Mira, remontémonos, por ejemplo, al 90, al 80. Supermercados Marisol, supermercados Cofrima, había una competencia, había una estructura económica aquí. Cuando aquí llega una transnacional, ¿cierto? Como el supermercado grande que llegó el año 2004, no lo voy a nombrar, llega efectivamente y en realidad, imagínate, por ejemplo, Marisol, y te pongo un caso, te voy a inventar, compraba, por ejemplo, 1000 botellas de Coca-Cola, ¿cierto? Obviamente que la negociación va a obtener un precio. Y cuando viene, por ejemplo, este gran supermercado, compraba 2 millones de botellas de Coca-Cola para poder generar en todos los supermercados la venta. Claro. Eso se conoce como economías de escala, porque el supermercado grande, al comprar ese tamaño de volumen de compras, lo que obtiene efectivamente es un descuento mayor. Y estos pequeños supermercados que nosotros teníamos, que hoy en día forman parte de nuestra historia, en realidad no pudieron competir con los precios de esos supermercados. Entonces quiere Que hoy en decir día de no que, existen. claro, lo mismo ocurre con la zona franca. Entonces la zona franca tiene efectivamente tal vez ciertos beneficios para los que están vendiendo ahí. Pero imagínate, por ejemplo, una empresa que se dedica a la computación, ¿cuántos computadores compra? Versus, por ejemplo, estas grandes multitiendas que te pueden comprar 2 millones de computadores o tienen tratos directos, por ejemplo, con grandes marcas como Apple, como Microsoft, Claro. como Dell. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta, en realidad, claro, este aspecto de lo que ocurre en la zona franca se debe también a ese proceso de economía de escala. Por eso algunos dicen, bueno, cuando tú compras un auto en la zona franca, te sale más económico porque aquí no sucede que la tienda de retail trae el zona franca, Claro. trae un auto. Si la tienda de retail decidiera traer un auto, en realidad ya Estamos la hablando zona que esta franca... realidad que pasa acá en Magallanes, pasa en Aysén Claro. y también pasa en Claro. el norte de nuestro país, en Iquique. Claro. O sea, estamos hablando en general, Sí. transversal, lo que Y el significa motivo de la tener zona franca surgió con otra cosa, y pues, tener Paola. una zona franca. Sí, surgió de Eso. otra manera, era el desarrollo productivo en un determinado momento. No estaba vinculado exclusivamente con la compra del producto que nosotros hacemos como economía doméstica. ¿Y qué es la inflación? Porque hoy en Dale. día se habla tanto de la inflación, incluso a través del Banco Central, se pregunta si se cambiaría la proyección o no, se habla del Banco Central, pero también se habla del Banco Global. ¿Qué Sí. pasa con el Banco Global? Porque hay una inflación a nivel mundial, a nivel global. Sí. El primero de las grandes potencias mundiales fue Estados Unidos en Claro. tener una inflación que fue altísima. Argentina incluso llegó al Sí. 2021 a tener un 50% de inflación. Así es. Cuando hablamos de inflación, ¿qué es la inflación? La inflación es un aumento de los precios, pero no es un aumento de una vez. No porque tú te subas a un colectivo y subió de 600 a 700 pesos de su inflación.
No. La inflación es el termómetro de la economía de los precios, ¿cierto? Como cuando tú te vas a medir la fiebre, te tomas un termómetro, ¿cierto? Mides el termómetro, 36,5, estoy bien. La inflación es lo mismo, es un termómetro de los precios en la economía. Cuando sube mucho la inflación quiere decir que están incrementándose mucho los precios. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es que tu sueldo se mantiene exactamente igual, tu sueldo es reactivo a la inflación. Quiere decir que se mantiene exactamente igual, hasta que en algún momento tú logras generar una negociación que puede ser hasta el otro año, pero ya te tuviste que comer todo el incremento de los precios que hoy en día está ocurriendo. Sí. Juan Luis, ¿Sí? vamos a ir a una pausa Dale. comercial y vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir por qué el aceite, por ejemplo, está tan caro, por qué algunos productos, las canastas familiares, el IPC que habla al respecto de esto y cómo se ve la economía en nuestro país y también obviamente bajarla a nivel regional. Nos vamos a una breve pausa comercial conversando con el máster en Economía Internacional, ingeniero comercial y candidato a doctorado al respecto del escenario económico en nuestro país. Ya regresamos. Bueno, mirar todo lo que fue. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Regresamos, estamos de vuelta con nuestro segundo bloque, hablando del escenario económico en Chile. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran las alzas de precios? Usted seguramente ya lo ha visto en las noticias, los análisis, el líquido que es el oro líquido, como se le dice, el aceite de girasol, entre otras cosas, y bueno, el IPC, la inflación, la economía y la alza de precios que hemos tenido durante estos últimos tiempos. ¿Es un impacto de la pandemia a nivel global o es un impacto directamente de una guerra en Ucrania con Rusia, de tantos kilómetros de distancia? ¿Cómo nos impacta a nuestro país en Chile, que somos uno de los países, incluso en Latinoamérica, más lejanos? Bueno, vamos a seguir conversando con nuestro ingeniero comercial, máster en Economía, con Juan Luis Oyerzo Galvez. Juan, y yo te hice la consulta de qué era la inflación cuando quedamos en la pausa comercial y tú me decías que era lo que mide el termómetro. Así es. Ya que es un termómetro de la economía. De la que economía. Es un termómetro de los precios de la economía. Ya. De tal manera que yo vuelvo a mencionar, ¿cierto? Cuando te vas a tomar, yo siempre trato de llevar esos conceptos a lo habitual, ¿cierto? Cuando tú vas y entras a la clínica, por ejemplo, aquí, claro, lo primero que te mide son tus signos, el aspecto de la presión, el IPC en particular es el termómetro, que es el que mide la inflación. Perfecto. Quiero citar una noticia que dice: inflación en Chile se dispara en marzo y anota el mayor incremento mensual en casi 30 años. IPC anual llega a 9.4. Este dato es informado a través del INE, ubicado por encima de las expectativas del mercado, ya que se esperaba la alta inflación dada los efectos de la guerra de Ucrania. Y ahí es cuando uno se pregunta, porque lamentablemente estamos hablando que es una inflación que prácticamente es algo histórico. ¿Hace cuánto tiempo que no ocurría algo de estas características? ¿Hace 30 años? Yo creo, sí, es una inflación muy alta, un 9,4 es una inflación que está relacionada con estos 12 últimos meses. Hablamos de marzo a marzo, nosotros llegamos a un 9,4%. Nosotros ya veíamos que de febrero a febrero, ¿cierto? Era un 8%. Y dijimos, chuta, wow, es alta. Pero ¿cómo lo entiende? A ver, ¿cómo lo entendemos? Primero tengo varias dudas que hacerle a la consulta, porque Dale, en la casa hablamos del del IPC, hablamos de... Ya, tenemos claro que la inflación es el instrumento que mide la alza de los precios. Así es. ¿Qué es el IPC? El IPC, ¿Lo mismo? El IPC es la construcción, porque la inflación es esa alza de los precios en general. Pero nosotros tenemos un mecanismo en Chile que se llama el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Ya. Y para el IPC nosotros medimos alrededor de 302 artículos. 302 Solamente artículos. eso, que son representativos y que son reunidos a través de la encuesta de presupuestos familiares del INE, que se aplica cada 5 años. Entonces, que son productos o elementos que son considerados fuera, o sea, dentro de la canasta básica. Me imagino que ahí está medida la canasta básica y que hay otros que son esenciales para nuestra vida, ¿no? No necesariamente, hay que diferenciar entre la canasta básica y la canasta. ¿Ya? La canasta básica es lo que tú necesitas para poder sobrevivir, ¿cierto? Y mantenerte y poder alcanzar las 2.000 calorías, las 1.700 calorías que te exige, por ejemplo, Ahora, ¿es el real Estado de la Chile. canasta básica de lo que se recoge de información de los precios? Porque, a ver, si una canasta básica hoy en día la sacan en Santiago,
la sacan en Iquique y la sacan en Magallanes, Es tenemos distinta. distintas realidades. De hecho, ya mencionaste una De tremenda- costo. Acabas de mencionar una tremenda debilidad, tal vez sin saberlo. Y se mide solamente a nivel central, en la región metropolitana. El IPC se mide solamente en Santiago y también en las grandes urbes, que podría ser Concepción. Nosotros no tenemos medición de Porque, por IPC ejemplo, acá. si yo compro en La Vega Sí. y vivo cerca de La Vega, tengo un costo totalmente diferente si yo vivo en Puerto Alto, incluso. Tal cual. Porque voy a ir a comprar un supermercado, de una cadena, de un retail o voy a ir a comprar una frutería. Si yo voy a La Vega, voy a ir a la economía, voy a poder comprar más económico. O sea, incluso podemos decir que en nuestra misma región metropolitana, donde se miden estadísticas en Concepción, in situ hay diferentes mediciones o diferentes Claro. gastos en la canasta No sé, básica. no sé si te das cuenta que las autoridades locales toman decisiones sin ni siquiera tener indicadores. Entonces, ¿Cierto? cuando hablamos de esta canasta básica, ¿de cuántos productos estamos hablando? Mira, cuando hablamos de una canasta básica que es entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, que está relacionada con otro fin, que es tratar de entregar y tratar de ver cómo las familias más vulnerables tienen lo necesario para poder, por ejemplo, llevar alrededor de 1.600, 1.700 calorías diarias. Ya. De tal manera que tú vas juntando una gran cantidad de artículos y por lo general una canasta alimentaria. ¿Va? En cambio, cuando nosotros hablamos del IPC, el IPC mide de todo. Mide Spotify, mide Netflix. ¿Pero por qué? Porque son tendencias que se están Sí. utilizando. Es lo que hoy en día, cómo se está moviendo la sociedad. Es el por ejemplo, es consumo- que si estamos vendiendo más computadores, Claro. si estamos usando más Netflix, si estamos sí. usando más internet, Eso- esa es- o si estamos usando autos. Es- o sea, sí, ya. Paula, esa información se reúne básicamente en la encuesta de presupuestos familiares que se hacen cada 5 años. Entonces de repente te llamo, digo, Paola, ¿cuáles son tus consumos, etcétera? Tú me vas contando un poquito y yo genero como una canasta representativa del consumo, ¿cierto? ¿Se De tal miden manera que hay diferentes- hoteles, restaurantes, diferentes, de todo. escalas socioeconómicas? Claramente que sí, sí. Debería ser así, me imagino. Debería también ser así. Pero Porque, sí- por ejemplo, yo me recuerdo cuando los computadores estuvieron en el alza a través de la pandemia porque era un bien necesario, era prácticamente algo necesario para que los niños estudiaran, Sí. para que uno se comunicara, para que uno trabajara. El incremento de los computadores, tenemos que decir que un computador, un tablet que a lo mejor salía 350.000 pesos o 120.000 pesos, llegó a salir 600.000 pesos un computador. Claramente, o sea, eso quiere decir que eso proviene de un efecto que se trata de medir entonces también en esta Entre mayor consumo, más caro o más inflación del producto. Entre mayor consumo generas escasez y eso provoca entonces que los precios vayan incrementándose en el bien. Y cuando hablamos ¿Cierto? que hoy en día, a través de los diputados, también los senadores o quienes son parte incluso de diferentes lados políticos, hablan de estancar la alza de los precios. ¿Se puede o no se puede? La puedes estancar, pero es terrible, po, porque en el ¿Por momento qué? que genera un estancamiento, en realidad el incentivo que tiene el productor para producir ese bien desaparece. De tal manera que ¿Y si... cómo eso se traduce a alguien que va al supermercado? ¿Pero en qué aspecto? A ver, cuando yo quiero gastar, ¿Sí? ¿en qué se va a producir? ¿En qué yo tengo que invertir, pagar, comprar? Porque uno dice, bueno, hoy en día, ¿por qué el Estado no frena algunos precios? Por ejemplo, nos pasó cuando hablábamos de las mascarillas, del alcohol gel Claro. y de otras cosas. ¿Por qué no se frenaban estos precios o por qué no se frena la inflación? ¿Se puede frenar la inflación? Tú puedes frenar la inflación, de hecho el Banco Central lo está haciendo. Te va a sonar como fuerte lo que te voy a decir porque lo hace a través de que tú no puedas comprar. De tal manera que por eso las tasas de interés están muy altas. Tal vez tú has escuchado todo lo que cuesta tener un crédito hipotecario, Hoy en día está ir a sacar carísimo. un crédito consumo. De inmediato, digámosle a los que están en casa, ahora no es, ¿Es momento para de sacar un endeudarse. crédito consumo? Para nada. ¿Es momento para sacar un crédito hipotecario? Tampoco, ni tampoco para pedir un avance por tu misma tarjeta, para Ay, ocupar qué la bueno. línea de A ver, crédito. eso me Nada de eso. gustó, Juan Luis, cuéntanos. A ver, hoy en día los avances y te llama la gente. Sí. Recordemos que esto es un negocio. Claramente. Hoy en día el avance prácticamente, y yo entiendo a muchas amigas y amigos que tienen que sacarlo porque lamentablemente con ese avance pagan la tarjeta y vuelven a sacar otro avance y así se dan vuelta. Lamentablemente es parte del día a día. Estamos hablando que un sueldo mínimo hoy en día está a X valor y que una familia no vive con ese sueldo, menos en Magallanes. Entonces cuando yo saco un avance y me hablan de cuotas muy cómodas, o incluso cuando tú ya tienes recién sacado una cuota, por ejemplo, sacaste una cuota en tal tienda y tienes 3 cuotas, te están llamando ya para renegociarla. Así es. Siendo que tú no la tienes vencida ni endeudada. Todavía ni siquiera te llega la primera cuota para pagar. Entonces, el otro día me llamaron y yo digo, pero si eso no es deuda. Y cuando te dicen la palabra deuda, automáticamente uno se asusta. Entonces, no es momento para renegociar, no es momento para sacar un No avance. es momento para endeudarte, para nada. No es momento Ni siquiera para con endeudarte. 500.000 pesos. Para nada, ¿Por con qué? nada. Porque en realidad la tasa de interés, lo que a ti te cobran por la utilización del dinero es demasiado alto. De tal manera que cuando hablamos de una tasa de interés que es un 7%, las tasas de interés se colocan para frenar este consumo, porque esta inflación que nosotros tenemos de ¿Y un quién está colocando 9,4%, ese freno? ¿El Banco Central? el Banco Central. Ya, ¿y eso en qué amortigua a la inflación? Al evitar que tú puedas consumir
de inmediato la inflación empieza a bajar porque tú dejas de comprar. Ya. ¿Cierto? Es un efecto tan mecánico, es como que vas en el auto y aprietas el freno, de inmediato para el auto. De tal manera que, imagínate, nosotros en enero del año pasado, si no mal recuerdo, teníamos una tasa de interés de un 0, y algo por ciento. Imagínate, 0, y algo, esa era la tasa que tenía el Banco Central. Hoy día tenemos un 7%, o sea, en un año la tasa ha subido 7 puntos, solamente para frenar que tú consumas. Ahora, estamos hablando a nivel nacional. ¿Esto Sí. ha sido a nivel global? Esto es a nivel global, o sea, pero nosotros en gran ¿Son los medida... efectos de una pandemia? Son los efectos de la pandemia, del IFE, de los retiros, y que se ha sumado porque tenemos dos grandes causas. Primero, la inflación que se encuentra con ese consumo. Cuando tú tienes mucho dinero disponible, lo que hace el ser humano es que ese dinero no lo guarda debajo del colchón, sino que Eso lo ocupas. deberíamos hacer, ¿o no? Claro, pero tú lo ocupas, tú pides Sí, porque es entonces, necesario, o sea... pediste el retiro, pediste las Ya. cosas y tú en realidad, claro, no guardas el dinero, lo ocupas para consumir. Ese es por un lado, pero Ya. para terminar la idea, Sí. por el otro lado tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces quiere decir de que en realidad ¿Lo tenemos el veíamos tan escenario lejano perfecto. que pensamos que no nos iba a generar ningún impacto? No, nosotros siempre, si escuchas alguna entrevista en la cual yo he entregado, yo siempre he mencionado que lo que trae este conflicto es tremendo. De hecho, por ejemplo, ahora, en un par de días, El Rusia, 15. el 15, El 15 de abril. Rusia efectivamente lo que ha propuesto es generar también una cuota, no solamente en el aspecto del aceite vendido, del producto, sino que también va a generar una cuota en la venta del insumo principal, que es el girasol. Así es. Y ellos son el 50% de las exportaciones totales a nivel mundial, ellos representan el 50% de las exportaciones. De tal manera que va a haber escasez y es probable que el aceite siga subiendo. Así es, y se dice, y acá lo tengo, Sí. este antecedente, que habla que a partir del 15 de abril Sí. son las semillas, van a estar restringidas Así es. hasta el 31 de agosto Sí. del 2022. Ahí van a empezar a sufrir otros países que tú ves, por ejemplo, memes. Por ejemplo, oye, pero si yo voy a Argentina, el aceite me sale barato. Sí, porque Argentina es productor. Pero ahora cuando te suban la semilla, Claro. vas a tener un problema. Yo quiero después hablar del aceite, vamos Sí. a desglosar un poco más esa información, pero me Dale. quedé, porque me gustó la información que me habló de la Sí. inflación, de que por qué al final uno dice, bueno, entre los mismos chilenos producimos esta inflación. Así es. ¿Por qué? Porque estuvo en la inyección del Estado y que esto pasó a nivel global. Queremos decir que también el Estado inyectó en diferentes países una ayuda para diferentes familias Claro. que estén pasando la situación que pasamos Sí. durante la situación de la pandemia. Esto quiere decir que es el famoso IFE a nivel Así nacional y para otros países seguramente fueron otras ayudas que se inyectaron. El IFE y el retiro son los que producen esta inflación hasta los días de hoy. Es una parte de eso, no ¿Por toda. qué? Y básicamente por la cantidad de dinero que nosotros tenemos para poder gastar. A ver, el gobierno anterior llegó muy tarde con esa ayuda, de tal manera que hay que ver que ahí hay una responsabilidad importante, porque al llegar tarde, los parlamentarios y una serie de actores políticos encontraron la solución en el retiro. Si tú te das cuenta, el gobierno anterior de Sebastián Piñera fue reactivo frente a ese retiro, de tal manera que al ser reactivo, cuando empieza a surgir este fantasma del primer retiro, de inmediato lo que hace es que presenta medidas, de tal manera que surgieron dos grandes inyecciones de dinero. Primero, el retiro, y también el IFE en conjunto, de tal manera que las familias podían retirar el dinero. Ocurrió todo lo que no tenía que ocurrir, Ya, y eso ¿cierto? hizo que la economía dijera, oye, por ejemplo, lo voy a llevar al buen chileno, hay plata Sí. para comprar un televisor, hay plata Claro. para pagar las cuentas, hay plata. Entonces Sí. eso hizo ver que, entre comillas, fue una economía fantasma que mostró un Así buen es. panorama. Una burbuja que explotó. Una burbuja que explotó y mostró un buen panorama que tenemos plata hoy en día para pagar y solventar las deudas o algunos otros, por ejemplo, los autos. otra Subieron cosa. de precio. Bueno, y también la inflación de lo que está sucediendo a nivel global es la escasez de mano de obra. Así es. Eso hace también que los productos sean más caros, los especialmente importados, que Chile no es en Chile producimos muy pocas cosas y por ende viene Así es. mucho de afuera. Así es, pues nosotros básicamente nosotros importamos muchas cosas de afuera, inclusive uno de los elementos que son vitales, que es el petróleo, de tal manera que nosotros estamos sumergidos en esa decisión. De hecho, por ejemplo, el Estado, para que lo sepas, el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, ya descubrió que en estos 3 primeros meses se gastaron todo el fondo de estabilización para poder contener el combustible. Mira, te paso un dato para los que están escuchando. Si no se hubiera renovado, porque por suerte el ministro presentó un nuevo proyecto y ahora tenemos un fondo renovado para todo el año, si no existiera ese fondo de estabilización del combustible, la benzina ya no te sale 1.100 pesos. ¿Cuánto Ya no hubiera saldría? existido un incremento de 6 pesos. Los incrementos cada semana hubiera sido de 50, 60 pesos en cada semana. ¿Es realista pedir que se baje la benzina, el El impuesto específico?
Yo Porque creo, a lo mejor hemos visto sí, movilizaciones, sí. hemos visto que obviamente una vez que se sube la benzina también al final esto encarece lo que son los fletes. Recordemos que también a nivel de los diferentes puertos, a nivel del mundo, hay una escasez de transporte marítimo y esto genera obviamente una inflación en lo que es el transporte marítimo por nuestros mares y obviamente nuestros acuerdos comerciales que tenemos. Pero cuando hablamos del petróleo, cuando hablamos de la benzina y de la solicitud que a veces uno dice, como cualquier televidente que lo esté viendo ahora o quien yo voy y cargo mi estanque, ¿por qué no se puede sacar el impuesto específico de la benzina? Mira, el impuesto específico surge por el terremoto del año 86, en particular del año 85. Y Hernán Vigi lo colocó efectivamente en el año 86 para poder recomponer las carreteras que fueron rotas. Nosotros cooperamos en ese momento solidariamente con ese impuesto. Ese impuesto es tan importante dentro de la recaudación fiscal que hoy en día no lo sacamos. Imagínate, hoy día nosotros estamos gastando más de lo que pagamos en impuestos. Eso es lo que gasta el Estado, ¿cierto? Es como que tú tienes tu casa y tú estás pagando más de lo que realmente recibes en tu sueldo. Eso involucra de que tú tienes para poder pagar ese remanente endeudarte, ¿cierto? Sí. Endeudarte, te tienes que endeudar para pedir. Recién lo hablábamos, el Estado es lo mismo. El Estado, para poder tratar de llegar a financiar la educación gratuita, el aspecto del MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del petróleo, se ha tenido entonces que endeudar para poder alcanzar eso. Nosotros tenemos un déficit público de un 7,6%. O sea, quiere decir que cada vez nos estamos endeudando más para poder cumplir con todos los compromisos que nosotros tenemos. No sé si te das cuenta que si nosotros sacásemos ese impuesto, que es enorme dentro de esta bolita que tenemos de los impuestos que recibimos, vamos a tener que generar más deuda en algún momento. Pero al final se genera una bola de nieve, en el fondo. Es una bola de nieve. Pago esta deuda, pago otra. Es bueno sacar bajo la mirada, y que acá que quede claro, Sí. bajo la mirada y análisis de máster en Economía Internacional, el área de la economía, este análisis al respecto de este retiro que hoy en día también está tan en boga, tan comentado, tanto debate que existe. No, hoy ¿Por día, qué? sí. Porque algunos dicen que sí, otros dicen Sí. que no, pero ¿por No. qué no es bueno? Porque, a ver, Sí. si lo pensamos muy bien, Juan Luis, quienes nos están viendo en la casa, a lo mejor dirían, esa platita a mí me sirve, es mi plata, primero, es Sí. mi plata, Sí, porque- me sirve sí. para pagar unas deudas, Sí. a lo mejor me sirve para pagar cada uno, y uno dice, yo puedo disponer de mi plata como a mí me parezca. Pero ¿por qué bajo la mirada y análisis financiero no es bueno tener un quinto retiro? No, es una muy mala idea. De hecho, el ministro hoy día, Mario Marcel, lo mencionó en su rol técnico. En realidad, un quinto retiro es la bomba atómica. Así lo mencionó para nuestra economía nacional. O sea, si nosotros ahora estamos hablando de inflaciones del 9,4%, si tú procedes a un nuevo retiro, y nos guste o no, porque yo no soy un partidario de la FPA, yo tengo que dejar claro eso y siempre lo dejo claro. Sí, lo de has hecho, conversado. retiro que hay, retiro que yo saco, y si hubiera un quinto, también lo voy a sacar. Como todos. Como todos, yo lo voy a sacar y voy a tratar de colocarlo e invertirlo en algún momento. Pero es tal la inyección de dinero que nosotros podríamos provocar en la economía que la inflación ya no va a ser un 10%, un 9,4%, sino que puede llegar al 12%, al 13%. ¿Cuánto ha subido la vida entonces? Si No, hablamos de una canasta básica. Ha subido ese 9,4%. Ese 9,4%. Ese 9,4% en los últimos 12 meses. O sea, quiere decir que si... De estos 12 variables son 11. Son 12 divisiones que se Ya. hacen, entre ellos están los alimentos, una serie de divisiones, la educación, y en la actualidad lo que más ha subido en este mes de marzo, Ya. solamente en este mes de marzo, es la educación superior, ¿cierto? Que ha pegado en los bolsillos de las familias, y también la alimentación. Son las dos variables que han subido tremendamente, y entre ellos lo que más ha subido ha sido el pan. Exactamente, porque bueno, subió ¿Cierto? la harina Claro. y subió el aceite. Rusia nuevamente. Rusia y Ucrania, el 50% total de las exportaciones a nivel mundial de trigo y maíz es de esos países. Juan Luis, yo me fui por las ramas y estaba hablando del quinto retiro. Sí. No es conveniente entonces sacar el quinto retiro, no para el impacto Sí. de que para mi bolsillo, como persona natural, de mi plata, mi Claro. ahorro. También hay un porcentaje que son muy realistas. Sí. Hay un porcentaje que ya no tiene un recurso económico dentro Claramente. de este ahorro. ¿Esto generaría más inflación entonces, sacar un quinto retiro? Esto generaría mucho más inflación. Generaría un panorama muy oscuro desde el punto de vista económico. Y yo lamento, porque tal vez en la casa me está escuchando alguna persona que dice, oiga, No, pero pero no lo lo estamos entiendo. analizando bajo la análisis mirada técnica. económica y Sí. técnica de Te qué, genera porque en un el fondo inconveniente. esto me va a percutir el día de mañana cuando Así yo vaya a es. comprar un kilo de arroz, un Claramente. kilo de aceite y al final mi quinto retiro, le voy a pagar una cuenta a largo plazo, porque a veces nos sacamos cuenta a largo plazo, sacamos el impacto inmediato. Sí. Me va a hacer, obviamente, un impacto Sí. y va a tener alza. O sea, en el corto plazo va a ser esa alza. O sea, estamos hablando de que al proceder con el retiro, en 2 meses ya hay alza.
¿cierto? Y Con cuando hablamos de suerte. estos 12 variables, ¿fueron Sí. 11 los que subieron? Fueron 11 los que subieron. Lo único que no subió fueron las comunicaciones. Y bajaron, incluso. Tengo Bajaron, entendido que bajaron. bajaron las comunicaciones. Sí, lo único que bajó, Y ¿cierto? porque antes un plan salía cuánto Sí, era, hoy en día estamos encontrando muy económico. Sí. Ya, hablemos del aceite y hablemos del trigo. Mencionábamos Sí. hace unos minutos atrás, porque hoy en día este líquido que se le dice líquido, oro líquido, El oro líquido. ¿por qué tuvimos esta inflación, este impacto muy alto? Se dio de inmediato en el mes de marzo, fueron en semanas, donde hoy en día los noticieros, las noticias están todos hoy en día enfocados en esta alza de aceite. Nosotros no somos... ¿Es la oferta y la demanda o realmente Claramente. es una inflación? Está relacionado con la inflación. Nosotros compramos algunos mecanismos. Por ejemplo, nosotros somos sumamente dependientes, eso no lo hemos arreglado como país, del petróleo, por ejemplo. De tal manera que la única fuente de energía para nuestras industrias, para nuestros trabajos, para que llegue un camión aquí a traerte el alimento, está relacionado con el petróleo. Y nosotros no tenemos petróleo, de tal manera que nosotros tenemos que comprar dicho petróleo y eso nos trae básicamente un problema. En el aspecto del aceite es algo similar. Nosotros no somos grandes productores de aceite, de tal manera que nosotros tenemos que comprar el aceite en ocasiones a otras naciones. Pero ¿por Eso qué se habla, por provoca, ejemplo, entonces, hoy en que día en nos las redes genera un sociales problema. uno dice, bueno, pero es que en Argentina el aceite no está ese valor? Claro, porque Argentina es un productor de aceite. Pero en su momento, después del 15 de abril, una vez que Rusia anuncia hasta el Claro. 31 de agosto que las semillas de girasol no las van a vender y van a estar restringidas, ¿quiere decir que nuevamente podríamos encontrarnos con una alza sostenida en el aceite? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eso es lo que puede suceder. A ver, Argentina es un país sumamente complejo. Tiene elementos que son súper buenos. Hay mucha producción en determinados aspectos. Un país mucho más grande que nosotros desde el punto de vista productivo. Tiene un Producto Interno Bruto per cápita más alto. Pero, por ejemplo, tú bien lo decías, Argentina tiene una inflación de un 51%. O sea, eso es incontrolable. Nosotros estamos aquí complicados. Y yo creo que el motivo de mi visita se debe porque en realidad la inflación ha causado muchos problemas. Porque hablamos de la inflación, del IPC, pero qué bueno hoy en día tu visita Sí. ir conociendo de qué se trata cada Claro. cosa. Voy a ir directo al grano y voy a preguntar. Dale. Pero también existen empresas, o se habló de una colisión incluso, Sí. que se aprovechan de la situación, porque a ver, cuando hablamos de producción, tenemos que saber que esa producción Sí. que no llegó el mismo mes de marzo. Esa producción de aceite o esa compra Claro. se realizó con meses anteriores, y obviamente para abastecerse y tener la logística de contener el producto X, ya sea aceite e incluso harina. Porque rápidamente cuando hablamos de Ucrania, que Ucrania eran los productores de trigo, la harina se incrementó inmediato. O sea, tenemos tantos kilómetros de diferencia con Chile, pero tuvo un incremento a los 3 días. ¿Puede existir a veces un aprovechamiento, o no sé si aprovechamiento, pero de la oferta y la demanda de las empresas en algunas oportunidades, o realmente es el precio que deberían cobrar por el alto costo Sí. que ellos lo adquieren? Es que lo que pasa es que cuando tú tienes pocas empresas, como ocurre en Chile, porque en realidad estas grandes empresas que son grandes exportadores son pocas en comparación a lo que había antes. Recién hablábamos en el bloque anterior, por ejemplo, que aquí en Magallanes nosotros teníamos 5 o 6 supermercados, ¿cierto? Pero cuando llega, por ejemplo, estos grandes bloques transnacionales, se comen a todos estos supermercados y nosotros como Estado nos generamos, por ejemplo, una visión para decir cómo vamos a cuidar a estos pequeños empresarios. Imagínate, o sea, yo me pongo en el lugar en algún momento a Cofrima, Marisol, ¿cierto? Listo, que ven esta tremenda mola que se te viene encima y que tú, Es no tienes, imposible y que tú no competir. tienes ninguna herramienta. De tal manera que solamente basta que tú cruces a Argentina, que vayas a Perú, que vayas a diferentes lugares y tú vas a decir, oye, este comercio es distinto al de Chile. Hay como muchas empresitas, hay como muchos aspectos, de tal manera que mientras más competencia tú puedas procrear, en realidad menos posibilidades de que exista esa colusión. Hoy en día acá en Chile existe muy pocas sanciones para que las empresas no se coludan, ¿cierto? En este contexto. O sea, el aceite hoy en día está en abril, yo saqué las estadísticas, 3.999 pesos en algunos supermercados. Y que antes ese mismo aceite estaba a 1.700 pesos. Y quiere decir que por el tiempo, al parecer, vamos a hacer bastante prolongado este tiempo del aceite. Así es. Pero también se genera algo que son las... yo recuerdo cuando hablamos en China, se habló en su momento del arroz, de la escasez del arroz. Sí. Y rápidamente la gente fue a comprar arroz de una forma pero desmedida. Después cuando la pandemia fue el confort, que fue a comprar la gente desmedida y fideos. Hoy en día estamos hablando de la harina y también de el aceite, que son dos factores importantes para el pan. Que el pan, tú mencionabas, en Chile somos un país bueno para comer pan, Sí. está Segundo, dentro de nuestra tercero, canasta sí. y a través de los índices, estamos hablando a través de índices que son específicos, e incluso de la bebida fantasía, que yo creo que igual va a incrementar Sí. porque está dentro de la canasta incluso básica al parecer. Cuando hablamos de estas alzas, hoy en día nuestra calidad, nuestros precios, nuestros costos de vida, si lo comparamos a Argentina, a Perú, a los países vecinos, ¿es muy similar? Hoy en día Chile es un país caro.
No, Chile siempre ha sido un país caro porque se rige por ciertos principios que hacen en ocasiones que tengamos algunos problemas desde el punto de vista de cómo se dividen nuestros indicadores. Vivir en Argentina, Argentina tiene muchas subvenciones, de tal manera que tú ves que la provincia de Santa Cruz tiene subvenciones de agua, de electricidad, de combustibles. Por eso, por ejemplo, el vecino de Puerto Natales cruzaba Río Turbio para poder llenar su estanque, porque quiere decir de que hay un beneficio. Los por indicadores parte dicen, perdón de que te Argentina. interrumpa, Dale. los indicadores dicen que la bencina va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo durante todo este tiempo. Por eso yo te mencionaba que este mecanismo de estabilización por parte del gobierno, ahora el gobierno de Gabriel Boric, duplicó los fondos, porque nosotros en los 3 primeros meses nos gastamos todo el fondo que teníamos para el año. Que hoy en día una de las medidas que se suba el sueldo mínimo a 400.000 pesos y que va a ser en escala, ¿podría generar también una inflación? Claro, no es el momento. No es el momento de realizar esa medida. Ahora, el incremento estamos hablando de 60, 70 mil pesos extra, ¿cierto? De tal manera que puede ser un impacto que sea más o menos suave, pero yo siento que no es el momento para generar esa medida. Y te lo menciono desde mi mirada muy particular. Yo siento que en realidad, y yo creo que Mario Marcel en algún momento va a mencionar, oye, paremos esto. De hecho, acaban de presentar también un proyecto alternativo para el retiro. Exacto. ¿Cierto? Eso muestra de que el gobierno está muy preocupado para generar ciertos cotos en lo que tú vas a retirar. De hecho, por ejemplo, yo creo que tú y yo no vamos a poder retirar ese fondo. Porque en realidad, si se aprueba el aspecto del proyecto, es específico, Claro, porque son es muy 4 o 5 específico puntos. para ciertas cosas. Qué bueno, y hay que decirlo, ¿Sí? para los papás que tienen, o sea, para las mamás que tienen que cobrar la pensión de alimentos, hombres o mujeres que son tutores de sus hijos, qué Sí. bueno, porque obviamente ahí hay otra realidad que también Claro. se va a tener que hablar en su momento y hacerse cargo Sí. también de las medidas para que estos niños que tienen que tener una manutención no la tienen en muchas oportunidades por Claro. año. Así que el retiro, si hablamos de algo positivo, llegó a reflejar estas deudas que tienen muchas familias. Para finalizar, nos queda tanto tema, pero ya estamos terminando. Qué lástima, pero bueno. ¿Cómo se nos ve este panorama? Porque se mide por semestres, ¿no Así es cierto? es. Tendríamos que medir desde hasta cuándo. Se ve un 2022 a lo mejor no muy auspicioso económicamente. Esta alza va a aumentar, la inflación cómo va a seguir. ¿Qué nos podrías decir, Juan Luis, para finalizar? En realidad, todos los indicadores muestran que el 2022 y el 2023 van a ser años muy complicados. Recién nosotros vamos a tener un respiro el año 2024, si en realidad termina el conflicto también en Rusia y generamos tal vez algunos mecanismos de estabilización. Ese es el panorama que nos viene. O sea, quiere decir de que veremos, ¿cierto? Pero en realidad nosotros esperamos también un nivel inflacionario que va a estar cercano a este 9, y algo, 8% Esto no es producto durante solamente todo de este Chile, año. sino esto es a nivel global. A nivel global, pero hay mucha responsabilidad también de las decisiones que se puedan tomar en Chile. Por ejemplo, el quinto retiro va a ser efectivamente que si es aprobado, un retiro con todas las características que tú y yo, que cualquiera lo puede retirar, en realidad nuestra inflación se va a disparar aún más. De tal manera que yo creo que el equipo de gobierno a mí me llama la atención porque hoy día ha cambiado de opinión y hoy día efectivamente tal vez hay una mirada distinta y te dicen, no, hay que tener precaución, ¿cierto? Porque ¿Qué es consejo distinto le gobernar. podríamos dar a la gente en la casa? Porque hoy en día cuando hablamos del Sí. lado de cómo se encuentra económicamente nuestro país, la economía, cuando hablamos, y bueno, cómo me percute a mí directamente. Hoy en día cuando vamos al supermercado, cuando pagamos nuestras deudas, cuando pagamos nuestras cuotas de tarjeta. ¿Consejo? No sacar créditos hipotecarios, por ejemplo, no sacar créditos de consumo, no sacar los avances. Sí, endeudamiento responsable, porque hay familias que tú bien lo decías, no tienen otra alternativa. Okay. Pero para ello tú tienes que generar un endeudamiento responsable, ocupar tu tarjeta de forma responsable, ocupa una sola tarjeta, no todas, ¿cierto? Uy, qué buen dato, sí, porque en porque a realidad veces, y ojo hay que- intereses en cada una. Ojo que a veces la tarjeta ¿cómo se llama? El costo de administración Claro. está una a 6.000 y tanto y otra Sí. puede estar a 3.000 y tanto. Y usted suma y resta, Sí. saque la calculadora. En 12 Sí. meses, en las cuotas que usted paga y la utiliza, está casi sacando cuántos kilos de pan mensualmente. Si tienes 2 cuentas corrientes, cierra una y quédate con una. O sea, hay una gran cantidad de tratar de minimizar este aspecto. Y yo entiendo que hay familias que no pueden, por ejemplo, no recurrir al endeudamiento, pero sí lo puedes hacer de un punto de vista responsable porque el endeudamiento es una ayuda. El problema es cuando el endeudamiento se te escapó de las manos, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vemos que uno de los alimentos que son más consumidos en los chilenos y que te generan un endeudamiento es la carne molida. Tú te estás dando Pero es cuenta... que hoy en día está imposible comer carne. Pero tú te estás dando cuenta de que en realidad la gente se está endeudando Para comer. para comer, ¿cierto? Claro. Y quiere decir que tenemos un Estado en ocasiones que, te hablo sin color político, que hay que darle un vistazo a estos elementos, ¿ah? Hay que tratar de ayudar efectivamente a las familias en ese Y lamentablemente el panorama no se ve muy auspicioso en que la harina, Claro. recordemos que el trigo, un 30% también Ucrania y Rusia lo realizan, las semillas de girasol. ¿Cuáles son las semillas de girasol? La cual usted, esta plantita que sale amarilla bonita, que es la que produce el aceite. Lamentablemente es un panorama que se viene, ojo, cotice, porque también puede existir a veces un aprovechamiento al respecto Así del libre mercado. Nosotros nos despedimos, que tengan ustedes una excelente noche, espero que les haya servido esta conversación, hablar un poco de economía, hablar de educarnos
preocuparnos de saber el cómo, y todos generamos economía, todos hoy en día tenemos quienes somos, administramos nuestras platitas para el día de mañana llegar a fin de mes, aunque sea rajuñando. Nos vamos, Juan Luis, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, conversando con Juan Luis Oyerzo Galvez, ingeniero comercial, máster en economía internacional y también candidato a doctorado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.